que no saludé personalmente. Soy Matilde Bunge, estoy en comisión ejecutiva hace 4 años y actualmente soy vicepresidente del movimiento. Y la idea es contarles lo más sintéticamente posible cuál es la estrategia y el plan de acción de CREA que nos toca liderar con toda la comisión directiva por estos 2 años. Primero quiero hacer una referencia al contexto interno que motivó un poco la definición de la estrategia, que tiene que ver con un estancamiento en el crecimiento y en el número de socios CREA, así como una creciente insatisfacción que estábamos viendo en algunos, junto a un análisis de cómo estaba la institución a nivel evolutivo, una etapa que la llamamos aristocracia, una organización parada más en logros que en afrontar desafíos futuros, bien financieramente, poco proclive a tomar riesgos, donde los cambios son vistos con desconfianza, eso como una descripción de una situación interna. Pero por otro lado tenemos un contexto externo bastante bica en lo que se refiere a lo que es la situación argentina, volátil, incierta, compleja, ambigua, no solo argentina, mundial. Las nuevas demandas generacionales, algo vimos, y la necesidad de compatibilizar esas demandas porque estamos creando el futuro de un movimiento que sea relevante para nuevas generaciones. La complejidad de los sistemas agroalimentarios, algo que Emilio hoy mencionó bastante bien, que requiere un abordaje complejo. No hay respuestas simples para los problemas complejos del sistema agroalimentario. Y por otro lado, una nueva institucionalidad. ¿Algunos saben quién es? Yo lo tuve que googlear. Antonio Guterres. Antonio Guterres es el secretario general de las Naciones Unidas. Yo no tenía ni idea quién es. Ahora, creo que todos saben quién es Greta Thunberg. Greta Thunberg agarró un megáfono un día, se paró y lideró un montón lideró gente a partir de pararse a discutir. Hoy la institucionalidad, Javier Milei es otro caso, es alguien parado, sin estructura, que lidera por inspiración, por empatía, por reconocimiento de qué es aquello que quiere transmitir, y no está parado en stock, sino que lidera desde la conexión y el flujo futuro. Entonces, viendo todo ese diagnóstico, lo que nos surgió es una necesidad de cambio organizacional y ese sentido de urgencia de cambio para seguir siendo relevantes como institución. Pero antes de definir qué queríamos y qué necesitábamos cambiar, nos fuimos a ver qué era lo que no podíamos cambiar. Cuál era nuestra esencia como movimiento, eso que nos había traído hasta acá. Entonces encaramos un trabajo que se llamó Propuesta de Valor, que tuvo esencialmente 3 hallazgos sumamente interesantes. El primero fue mirar y hallar, encontrar dentro del movimiento CREA una diversidad intrínseca a la que nosotros definimos en arquetipos de miembros CREA. Encontramos miembros CREA para los cuales CREA es una forma de vida, pero del otro lado miembros CREA para los cuales CREA es una herramienta, un medio para. Ahí había una primera distinción muy notoria. Por otro lado, también encontramos miembros CREA más parados en la individualidad y otros mucho más parados en la comunidad. Eso ya nos estaba mostrando que había una diversidad interna que teníamos que gestionar y habla de intereses y de necesidades diferentes. El segundo hallazgo tenía que ver con lo que llamamos encontrar tensiones, grietas y murallas. A partir de reconocer una diversidad, fue evidente que había tensiones porque había justamente una diversidad de intereses. Y eso que muchas veces en los grupos vemos que decimos, proponemos una acción y la mitad se suma y la mitad no, porque hay intereses distintos. Entonces, incluso también surge el rol del asesor ya más como un facilitador y un coordinador de esos intereses. La segunda, el tema de las grietas, se hizo evidente las grietas que existen a veces entre nuestro nodo más cercano, que es el grupo, y lo que son otras estructuras del movimiento, como puede ser la región o la sede. La tercera tiene que ver con las murallas, una barrera de crecimiento hacia afuera, parados sobre todo en una imagen de élite que proyectamos. El trabajo tuvo un abordaje muy antropológico y nos reuníamos con gente y nos decía,
CREA es absolutamente élite, es para los chetos, es para los grandes. SIC, esto es textual. La bolilla negra, Javier, era otro tema que también surgía como muralla, como barrera para ese crecimiento. Y el tercer hallazgo, el más importante, es haber descubierto nuestra esencia, haberla hecho emerger, haberla hecho evidente, de encontrar un movimiento de Raigrambe netamente humano, un movimiento que es de personas para personas que comparten para mejorar. Eso surgió como la esencia fundamental de CREA. Pero en paralelo lo que surgió es que había una necesidad de refrescar rasgos estratégicos de CREA, como por ejemplo incorporar a la diversidad como un valor esencial por la posibilidad que nos da de responder a sistemas complejos mucho más rápidamente porque incorporamos capacidades distintas, una necesidad de mayor interconexión, hacer un movimiento más plano, más en red, una necesidad de un movimiento mucho más vanguardista que vaya generando espacios de frontera, todo en términos organizacionales. Un movimiento más ágil, que sea capaz de aprender rápidamente y, por supuesto, un movimiento mucho más a medida de cada miembro CREA. Entonces, lo que propusimos para abordar esa transformación que era necesaria fue un cambio más bien orgánico, un cambio de cultura. Transformar las personas para transformar la organización. El otro día lo escuchábamos a Daniel Rabinovich, no el luthier, sino el CTO de Mercado Libre, y él decía que no hay nada interesante que se consiga a través de un atajo, no hay shortcuts, dice él, ¿no? Nada interesante se consigue a través de un atajo. Con lo cual, esta transformación que proponemos va a abordar 5 dimensiones en principio. La primera es incorporar a la organización la mirada de cliente. Y acá, antes de que se levante la mitad enojada, le voy a poner el elefante ahí en el medio, les voy a decir que cliente, medido en términos de experiencia de usuario, es aquel al que le agregamos valor. Necesitamos incorporar esa mirada al movimiento CREA para poder distinguir claramente qué es lo que interesa y qué es lo que agrega valor. El segundo punto es incorporar la dimensión de competencia CREA. Hay muchas organizaciones que hacen muchas de las cosas que hacemos nosotros y ahí lo que tenemos que distinguir claramente es qué organizaciones hacen algo mejor que nosotros y dejemos de hacerlo. ¿Qué organizaciones hacen cosas de manera similar, pero tal vez quitan recursos para hacer lo que nosotros no podemos dejar de hacer? La tercera dimensión es incorporar la dimensión de datos. En CREA siempre hemos fomentado y facilitado el uso de datos para tomar mejores decisiones empresarias. Pero a nivel organización necesitamos integrar datos del negocio con datos de servicios, con datos de clientes para poder definir un perfil de agregado de valor por cliente muy superior. Los datos, hoy lo sabemos y lo hemos escuchado mucho, son un activo estratégico de las organizaciones. Por otro lado, la otra cuestión es incorporar una cultura de innovación en la organización. Esto es una cultura de científicos, estar todo el tiempo generando espacios de vanguardia, de transformación organizacional que nos mantengan y nos den la capacidad de responder a los desafíos del contexto. Y la última es la generación de valor ya no es de producto, sino que es de un producto para un cliente, no está disociado. Para abordar esto, y ya me voy a muy sintéticamente, la metodología que estamos usando es de gestión por objetivos. Van a escuchar a veces la palabra OKR, que significa gestionar por resultados y objetivos clave. No es necesario, pero solamente para que, si alguna vez lo escuchan, estamos trabajando con esa metodología y definimos 4 pilares, pilares estratégicos. Uno tiene que ver con la trascendencia de la organización, el siguiente con las personas, las empresas y la comunidad y el país. Para cerrar, les quiero dejar 2 ideas, o que fijen de todo esto, me gustaría que fijen 2 ideas. La primera, somos una organización esencialmente humana, de personas para personas que compartimos para mejorar. Eso es nuestro ADN. La segunda es que esta transformación organizacional
que estamos encarando lo que percibe es seguir sosteniendo un movimiento relevante que siga inspirando personas, potenciando empresas e impulsando comunidades para construir una Argentina mejor. Gracias.